Jebenu Shalom Alejem, bienvenidos después de tantísimo tiempo a un programa de I Stand with Israel. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un escritor alemán, de un filósofo, mejor dicho, reconocidísimo, llamado Martin Heidegger. A las personas que hemos estudiado ciencia política o que han estudiado filosofía, leen mucho lo que es Martin Heidegger. Y es que Martin Heidegger es el filósofo alemán más importante del siglo XX y es de los más influyentes también. Cuando se piensa en Martin Heidegger, resulta inconcebible como una inteligencia o como una mente tan brillante como la suya, que tenía una facilidad para analizar el pensamiento humano, tuviera también aspectos en su pensamiento tan oscuros y tan atroces, tan faltos de ética, tan faltos de benevolencia hacia el prójimo. En 1927, Martin Heidegger escribe su libro Ser y Tiempo, que es un libro que sin duda alguna influyó de una manera importante en el pensamiento de muchísimos filósofos, en donde se indagaba acerca del sentido de lo que es el ser. Y que en este programa vamos a indagar quién era el verdadero ser que se encontraba adentro del cuerpo de Martin Heidegger. Vamos a analizar concretamente quién era ese filósofo reconocido mundialmente, el gran filósofo que influenció en muchísimos pensadores del siglo XX. Es preciso señalar que durante la Shoah ninguno de los asesinos, ninguno de la gente que estaba con el rey en ese momento eran ignorantes, ni era gente que no tenía cultura. Recordemos que antes de la Shoah y de hecho durante la Shoah, Alemania siempre fue un país de gente muy culta, muy leída, muy estudiada. Y pienso yo que la maldad, cuando habita en mentes inteligentes, en mentes cultas, en mentes estudiadas, quizá tiene un peligro particular, porque tiene un peligro camuflado en la brillantez o en la superioridad intelectual de ciertos individuos. Y pienso yo que eso fue justamente lo que ocurrió con Martin Heidegger, que siendo un hombre tan inteligente, sabía manejar esa inteligencia para hacer apología a la judeofobia, para hacer apología a la violencia. Martin Heidegger era un nazi, fascista, antisemita y admirador de Adolf Hitler, y por supuesto más adelante negacionista del genocidio contra el pueblo judío durante la Alemania nazi. Que existen pruebas históricas, existen pruebas de que pueden constatar que
que Heidegger era un fascista inclusive antes de la llegada de Hitler al poder en 1933 en Alemania. Heidegger fue designado rector de la Universidad de Friburgo precisamente que en el año 1933 él ocupó este cargo durante un año y pronunció un discurso que revela, que pone en manifiesto su postura fascista y su gran admiración hacia el Führer. Después de la Shoah, Heidegger nunca sintió ningún tipo de remordimientos. O sea, durante la Shoah, él nunca se desafilió del partido nazi, así como nunca sintió culpas ni sintió remordimientos, ni siquiera condenó los campos de exterminio. Hitler llegó al poder en enero de 1933 y el primer campo establecido fue el campo de Dachau, que queda como a 16 kilómetros al noroeste de Múnich, en marzo de ese mismo año, de 1933. Y este campo fue cerrado en abril de 1945. O sea, que admirar a Hitler no era solamente estar de acuerdo con sus pensamientos, sino también con sus acciones. Ninguno, ni siquiera Heidegger, podía desconocer la existencia del campo de concentración de Dachau, que fuese abierto 6 años antes que comenzara la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el 1 de septiembre de 1939. Con este programa no pretendo dar un curso de filosofía, sino que leyendo sobre Martin Heidegger me di cuenta que a través de la admiración que algunas personas sientan por cierto tipo de pensadores, uno puede conocer el alma de esa persona. Es decir, dime a qué filósofo admiras y te diré quién eres. Yo leí mucho de Martin Heidegger. Ser y Tiempo no lo leí, pero sí leí una reseña de ese libro. Y siempre me causó como curiosidad leer un poquito más. Nunca me animé a leer un poquito más de Martin Heidegger hasta el día de hoy, que tuve como la oportunidad de encontrarme con ciertas notas sobre él. Y yo entendí claramente por qué deseché de mi existencia pensadores tales como Foucault, tales como el propio Heidegger, tales como Juan Jacobo Rousseau, tales como Immanuel Kant. Y entendí claramente que el pensamiento que uno aprende en profesiones como la ciencia política, como filosofía, que en gran parte determina nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Yo quiero con esto, antes de cerrar, quiero recomendar a los que me estén viendo y a los que les gusta ese tema de la filosofía, que a mí en lo particular a mí me gusta bastante, que revisen los
antecedentes de los filósofos que ustedes leen, la filosofía de vida que ustedes hayan adoptado. Yo, de un tiempo para acá, de algunos meses, quizás creo que desde febrero de este año, comencé a interesarme mucho por Ayn Rand. Y pienso que es en el pensamiento que uno adopta, con la filosofía de vida que uno adopta, que uno se define como ser humano. ¿Qué tan buen ser humano eres? Y definitivamente una persona que odia a los judíos, no por el hecho de ser judíos, sino por el hecho de hacerle apología a la violencia, a la discriminación, a la muerte, no puede ser definitivamente una buena persona. De esta forma llegamos al final de otro programa más de I Stand with Israel.